Un fraternal saludo desde el colectivo Subámonos al Bus del POT, del territorio al escritorio, por la técnica pública y la dignidad humana. Hoy tenemos en nuestra pieza comunicativa un tema muy importante para ustedes y para la ciudad, que es la PETAR, y estamos con una persona experta en el tema, que es el ingeniero Francisco Gómez, que ha aceptado amablemente la invitación para que nos hable del asunto. Francisco, bienvenido a este espacio y vamos rápido para que ustedes tengan allá la información. ¿Qué es la PETAR y qué importancia tiene? Bueno, la PETAR es una planta de tratamiento de aguas residuales. Es el sitio donde se va a recolectar todas las aguas servidas de la ciudad y le van a dar un tratamiento para que salgan en unas calidades desde el punto de físico y químico adecuadas para que no afecten mucho el medio ambiente. Muy bien, hay una PETAR que se está construyendo en la ciudad de Manizales. Ustedes allá de pronto no conocen bien cuáles son los orígenes de que se esté construyendo la PETAR y lo más importante, dónde se está construyendo. Entonces, ¿qué nos puede decir Francisco al respecto? O sea, es importante una PETAR, ya lo explicó, pero los orígenes de la PETAR aquí en la ciudad de Manizales. El tema del saneamiento en Manizales se viene manejando desde hace varias décadas. En el año 2007 contrató Aguas de Manizales un estudio a la firma Ingesan, un estudio para realizar el estudio de la ubicación adecuada, la forma de hacer el saneamiento y todas las posibilidades y sitios donde se podrían ubicar. Este estudio fue realizado con una metodología muy buena. Se demoró un año en realizar ese estudio. Fue de 1151 páginas el informe final. Analizaron como 5 lotes y uno de los aspectos fundamentales en esos lotes o esa ubicación era que estuviera alejado de las viviendas por el tema de los olores y que estuviera en una cota que pudiera recibir todas las aguas residuales de Manizales por gravedad, dado que es una ciudad de montaña y es una ventaja muy grande usted trabajar una PETAR por gravedad sin tener que hacer ningún tipo de bombeo. Muy bien, haciendo hincapié un poco en los orígenes de la PETAR, pues es que Villa María Manizales está muy cerca. Yo decía y preguntaba a Francisco, esa PETAR nace como un asunto de planificación de la ciudad de Manizales, que determina si es importante construir una PETAR o de dónde se originó que se esté construyendo la PETAR. Siempre desde hace varias décadas hubo inquietud por el saneamiento del río Chinchiná, pero se vino a materializar a raíz de una acción popular que fallaron en contra del municipio de Manizales, Aguas de Manizales, Acuamaná, Corpo Caldas, y con ese fallo obligó a las empresas prestadoras del servicio a involucrarse en el plan de saneamiento del río Chinchiná en el área metropolitana. En ese entonces no se hablaba de área metropolitana, pero ya en este momento tenemos el área metropolitana, pero era una realidad fáctica que el río lo estaba contaminando Manizales y Villa María. Entonces era obvio que teníamos que entrar a solucionarlo desde los dos lados, desde el lado de Villa María y desde el lado de Manizales. Por eso contrataron ese estudio para ver cómo era que se tenía que abordar el tema. Muy bien, para conocimiento ya de todos los que nos están viendo, el colectivo Subámonos al Bus del POD tuvo acceso a ese informe o a ese estudio de Ingesan de 1151 páginas. Francisco, ¿qué fue lo que pasó con lo que Ingesan propuso para construir ese lote donde se iba precisamente a hacer la PETAR?
Pues Ingesan lo que hizo fue un análisis de una cantidad de posibilidades. Fue un estudio muy serio, muy bueno. En ese le brindaba a la administración municipal una baraja de posibilidades para que ellos terminaran decidiendo en última instancia dónde iban a hacer la PETAR. Pero, oh sorpresa, en los lotes que compraron y los lotes en este momento donde se va a ejecutar la PETAR nunca estuvieron contemplados en el estudio de Ingesan. Y pregunto yo, ¿por qué no estuvieron contemplados? Porque nunca fueron unos lotes adecuados de acuerdo a los parámetros fundamentales del estudio. Y repito, y hago hincapié, que estuvieran alejados de las viviendas y que recibieran todas las aguas residuales por gravedad. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que lastimosamente se adquirieron unos lotes que no eran los más adecuados, que estaban, uno estuvo en Villa María, al frente de la planta de generación de la Che, aguas abajo. Otro lote que habían comprado que era a la entrada de Villa María, ese no servía por cota. Entonces hemos tenido una cantidad de desaciertos desde el punto de vista técnico. Con respecto al último lote que compraron, fue un lote que desacertadamente tuvimos la oportunidad de mostrar el desacierto de haberlo comprado o de involucrarse en ese proceso, porque era un lote que tenía muchas dificultades. Primero, estaba ubicado en Villa María, que si no había entendimiento entre las dos administraciones, pues habría dificultades. Segundo, el acceso era por la antigua vía de la carrilera, que Manizales no puede hacer inversión en otro municipio. Tercero, el río Chinchiná le está dando a la base del acceso mismo de la vía de acceso, entonces pues está estabilizándose. Y el lote en sí era la segunda versión de la planta Luis Prieto Gómez, o sea que era como una tacita y en la corona de la tacita estaba desestabilizándose y cualquier derrumbe iba a caer en el fondo de la taza, que la taza era el punto donde iban a ubicar la PETAR. ¿Qué ocurre? Que además de eso cruza una línea de 230.000 voltios de ISA, de interconexión eléctrica. Debajo de esa línea no se puede hacer absolutamente nada. Y a pesar de haber advertido esas falencias, pues lo adquirieron, y cuando ya fueron a materializar la planta allá, le solicitaron a ISA que corrieran la línea, y resulta que, oh sorpresa, ISA les dijo que sí la corrían, pero que valía 12.000 millones de pesos. Con ese problema, pues perdió total factibilidad de ese lote. ¿Qué ocurrió? Que tuvieron que salir a buscar otro lote para evitar ese desacierto técnico, otro lote que no le costara pues mayor cosa al municipio, evitar escándalos, y por eso paró esa planta ubicada detrás del terminal de transportes, en un lote que nunca había sido contemplado en el estudio de Ingesan, porque ese lote no servía, porque no cumplía los parámetros, porque estaba cercano a las viviendas. Es más, en este momento ya hay como 4 torres de apartamentos allá. Tampoco allí se podría llegar a colectar todas las aguas residuales de la vertiente sur, o sea que quedaba parte de la vertiente sur sin recoger por gravedad, lo que implicaría a futuro hacer una colección de esas aguas más abajo y devolverlas y bombear las aguas con el costo elevadísimo. Además de eso, pues estaría incurriendo en unas posibilidades de unas demandas, porque tenemos antecedentes de otras PETARes, por ejemplo en Medellín, Aguas Claras, que fue hecha cerca a muchas viviendas, y en este momento están
demandando todos los copropietarios por el derecho y argumentando el derecho a un ambiente sano por los malos olores. Y las pretensiones son del 50% del avalúo comercial de cada uno de los apartamentos. A propósito de eso, Francisco, disculpa que te interrumpa. Muy importantes las aclaraciones. Donde se está construyendo la PETAR actualmente, ya lo has enunciado en algunas respuestas, pero yo quiero que seamos más precisos con las personas que nos están oyendo. ¿A qué problemas concretos, enumera los 1, 2, 3, para que tengan allá mayor claridad, se puede someter al futuro la población de Manizales con la construcción de la PETAR en este momento? Primero, en la ubicación que está, para poder tratar todas las aguas que están contaminando, requiere involucrar a Villa María, y además de eso va a requerir bombear las aguas que no estén por cota, que no lleguen por cota, por gravedad ahí. Eso es un costo que va a ser enorme en toda la vida útil del proyecto, porque no hay nada más costoso que bombear aguas residuales. Ese sería un gran problema. Segundo, que por estar tan abajo, tan cerca al lecho del río, pues tienen que hacer unas obras de ingeniería muy grandes para apantallar, para evitar que una futura avalancha dañe el proyecto. Tercero, lo que yo había dicho, que el riesgo de todas las demandas, que no hagan sino un avalúo del valor de los bienes en un radio por ahí de unos 200 o 300 metros, y avalúen y verifiquen cuánto es el 50% de ese avalúo. Ese es un riesgo jurídico tremendo y económico para la ciudad, porque nos tocaría pagar a todos los ciudadanos vía impuestos, pues la pérdida de una demanda de todos los copropietarios, argumentando el derecho constitucional a vivir en un ambiente sano. Muy bien, el construir la PETAR afectando una ronda hídrica, que es la ronda del río Chinchiná, está ahí, como usted mismo muy bien lo ha explicado. ¿Qué impacto tiene en el medio ambiente? O sea, concreto, o sea, el estar ahí, el afectar esa ronda hídrica, ¿qué consecuencias tiene para el río? Y bueno, usted ya dijo respecto a las viviendas, pero concretamente, ¿qué va a pasar con el río Chinchiná? La expectativa es que el río Chinchiná va a tener que mejorar mucho las características de las aguas que reciba, para que sean al menos de uso recreativo. Entonces va a ganar mucho el río Chinchiná, va a ganar la ciudad como tal, pero si se hace una PETAR bien hecha, con todas las condiciones. Si se hace como se pretende ahora, por fases, y sin tener en cuenta que se tiene que involucrar a Villa María y que se tiene que sanear todo el río Chinchiná, pues vamos a tener una solución a medias que no va a cumplir con los requisitos, y que vamos a terminar peor aún, incumpliendo con el fallo, que es el saneamiento del río Chinchiná, y se va a ir la solución a muchos años adicionales y muchos cientos de millones de pesos adicionales. Muy bien, queremos contarle a la audiencia que el colectivo Subámonos al Bus del POT desde mayo del año 2024 ha denunciado esta situación de la PETAR, para que la ciudadanía no solamente se entere, sino que ha solicitado se haga una mesa y se haga un foro abierto con todos los actores involucrados para determinar el futuro de esa PETAR. Nunca se hizo, estoy hablando de hace más de un año, y entonces el futuro pues que se augura no es muy digamos plausible o exitoso, nada de esas cosas. Algunas personas han dicho, Francisco, ya para ir rematando, que la solución podría ser, para el tratamiento de las aguas residuales en Manizales, no una PETAR, sino otras PETARes ubicadas, digamos, estratégicamente. ¿Usted qué opina al respecto? Pues podría ser una solución distribuida, pero el tema de pronto tendrían que revisarlos ya y analizar el estudio completo para colectar y cumplir con el fallo,
Por supuesto que soluciones técnicas hay muchas, pero tienen que verificar el tema de no solo de habilidad técnica, sino de costos, porque ya sería tirar a la basura el estudio de Ingesan e iniciar, empezando porque ese estudio valió 1.200 millones de pesos del 2005, más interventoría, entonces sería meter mucho más dinero y partir prácticamente de ceros. Muy bien, ya terminando, es bueno aclarar también que unas sumas que se invirtieron ahí de cerca de 40.000 millones de pesos, gran parte de esas sumas fueron recuperadas por una gestión que se hizo jurídica, pero el problema sigue ahí y Villa María tiene que hacer parte de la solución. Francisco, ¿qué otra cosa tiene para agregar en este tema tan complejo pero tan importante que es la PETAR, ya para cerrar esta conversación? No, lo único que quiero agregar es que teniendo un alcalde que es ingeniero y tan ejecutor, tenemos la expectativa de que le meta fuertemente la ficha a eso, hablándolo coloquialmente, y que nos la saque adelante, dado que fue uno de los promesas de campaña, y veo que están hablando de unas soluciones es que por fases, y eso no es lo adecuado. Muy bien, desde aquí, desde esta pieza comunicativa del colectivo Subámonos al Bus del POT, llamamos la atención para que todo esto que hemos compartido con ustedes y que otros lo oigan, pues de pronto estamos a tiempo de corregir y no tener que pagar en el futuro un costo muy alto, porque no es justo con la ciudadanía ni con la parte ambiental, que es tan importante y que tratamos de cuidar en esta ciudad. Recuerden siempre que ahí tenemos un NECI para que nos apoyen para continuar con este trabajo muy importante de difusión de nuestras piezas comunicativas en ordenamiento territorial. Visiten nuestra página en Facebook, en Instagram. Recuerden, del escritorio al territorio, por una ética pública y la dignidad humana. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.